Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los textos más simbólicos y, la verdad, detallados de la antigüedad. Hablamos de las instrucciones para los sacerdotes que encontramos en el libro de Levítico. Pero ojo, esto va mucho más allá de ser una simple lista de reglas. Lo que vamos a descubrir es un auténtico plano ceremonial, uno que nos revela una teología profundísima sobre la santidad, el servicio y la redención. Acompáñenme en este análisis que de verdad está fascinante. Nuestro recorrido va a seguir la estructura del propio texto, como si fuera un viaje en 3 actos. Primero, vamos a explorar ese deber constante, el del fuego en el altar. Después, nos meteremos a descifrar el lenguaje de las distintas ofrendas. Y ya para terminar, seremos testigos de ese ritual tan impresionante que es la consagración sacerdotal. Así que arrancamos nuestro análisis justo en el corazón del tabernáculo, el altar del holocausto. Fíjense que en este lugar un solo mandato marcaba el ritmo de la vida espiritual de todo Israel, una labor que simplemente no podía detenerse. Y aquí está la orden principal. Este fuego que se conoce como Esh Tamid no era cualquier llama. Era el símbolo de la presencia constante de Dios en medio de su pueblo y de la intercesión continua que subía hacia él. Era pues una conexión viva, tanto de día como de noche. Ahora, aquí viene algo bien interesante, el ritual de cada mañana del sacerdote. Antes de siquiera pensar en un sacrificio, su primera tarea era un acto de pura humildad. Se ponía sus ropas sencillas de lino, no las de gala, y se dedicaba a quitar las cenizas del día anterior. Este acto, llamado Terumat Hadeshen, era esencial. Limpiaba el altar, lo preparaba para un nuevo día de ofrendas, y con esto demostraba que el servicio a Dios siempre empieza con la humildad y la preparación. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se usaba ese altar ya preparado. Esta parte es como un manual, ¿saben? Una guía para que podamos entender ese lenguaje tan complejo de las ofrendas. Porque cada tipo de sacrificio tenía un porqué y un significado súper específico. Este cuadro nos da un resumen bastante claro. Por ejemplo, la ofrenda de cereal, la minjá, era un gesto de devoción que básicamente decía: Dios, reconocemos que todo viene de ti. Luego, la hatat y la asham trataban directamente con el pecado y la necesidad de arreglar las cosas. Y por último, la ofrenda de paz era una fiesta, un momento de comunión real con Dios y con los demás. Cada una, con sus propios elementos, comunicaba algo único. A ver, profundicemos un poco en la ofrenda por el pecado, la hakatat. Esta no era una ofrenda más. Se le consideraba cosa santísima. Su sangre no solo cubría el pecado, sino que llegaba a purificar el mismísimo altar. Y desde un punto de vista teológico, esta ofrenda se ve como una especie de sombra, un adelanto del sacrificio perfecto y final del Mesías, quien sería entregado justo en ese lugar del holocausto para una expiación total. Y justo en medio de todas estas leyes nos topamos con una prohibición absoluta, perpetua. La grasa, o heleb, que se consideraba la mejor parte, y la sangre, que representaba la vida, estaban reservadas únicamente para el altar, o sea, para Dios. Comérselas era una ofensa gravísima, era romper esa línea sagrada que separa lo santo de lo común. Y esto nos lleva a nuestro momento cumbre, el clímax de toda esta ceremonia. Una vez puestas las reglas del servicio, el texto nos describe el evento único y espectacular para dar inicio a todo: la consagración de Aarón y sus hijos como los primeros Kohanim, los sacerdotes de Israel. El proceso era increíblemente meticuloso y además público. Todo comenzaba con una purificación con agua, frente a toda la congregación. Después venía la investidura con las ropas sagradas, la unción con aceite, una serie de sacrificios muy específicos y, para rematar, una vigilia de una semana. Cada paso estaba pensado para llevar a los candidatos de un estado común a uno de santidad, apartada para Dios. Las vestiduras eran algo fuera de este mundo. No era simple ropa, eran símbolos de su nuevo oficio. El efod, el pectoral o hoshen con sus 12 piedras, una por cada tribu, y esa lámina de oro en la mitra con la inscripción «Santidad al Señor». Todo esto vestía a Aarón no solo con telas y oro, sino con la autoridad y la tremenda responsabilidad de ser el intermediario de toda una nación. El momento más importante es sin duda la unción. La palabra en hebreo para esto es meshijá. Derramar este aceite especial consagraba a Aarón para su función sagrada. Y claro, la conexión con el título Mashiach o Mesías, que significa el ungido, es directa. Aarón era un ungido que, de alguna forma, anunciaba al ungido por excelencia. Después del aceite, venía la sangre del carnero de la consagración.
y la forma en que se aplicaba era increíblemente específica y simbólica. Estaba diseñada para santificar cada aspecto de la vida y el servicio del sacerdote. Esto no es cualquier cosa, es la dedicación total de su ser. Primero, la sangre se aplicaba en el lóbulo de la oreja derecha. Esto consagraba su capacidad de escuchar. ¿Escuchar qué exactamente? No solo los mandamientos como una lista de reglas, no. Se trataba de afinar el oído para captar la voz sutil de Dios y también las necesidades del pueblo. Su oído quedaba, a partir de ese momento, apartado para discernir lo sagrado. Luego, se aplicaba en el pulgar de la mano derecha. Con estos se consagraban sus acciones, su trabajo. Sus manos ya no le pertenecían a él, ahora eran instrumentos para llevar a cabo, con toda precisión, los rituales sagrados, las obras de justicia y el servicio en el tabernáculo. Cada cosa que hiciera con sus manos ahora tenía un peso eterno. Y finalmente, en el pulgar del pie derecho. Esto consagraba su andar, su camino en la vida. Desde ese momento, debía caminar únicamente por las sendas de Dios, viviendo una vida que reflejara la santidad de su llamado en cada paso que diera. Pero el ritual no terminaba ahí. La consagración se cerraba con una vigilia de 7 días completos a la entrada del tabernáculo. Esta orden final nos deja ver la seriedad de su nuevo rol. Un solo error, una pequeña distracción, podía costarles la vida. Era un compromiso absoluto y sin interrupciones. El capítulo termina con esta frase, que es una declaración de obediencia perfecta. Aarón y sus hijos cumplieron al pie de la letra cada detalle del mandato divino, y con eso completaron su transformación, de ser hombres comunes a siervos consagrados. Y bueno, con esto termina nuestro recorrido por este plano ceremonial. La pregunta que queda flotando y que sigue resonando a través de los siglos es esta. Si este antiguo ritual consistía en apartar a una persona para un propósito divino, ¿qué podría significar para nosotros, ya sea como individuos o como comunidad, estar consagrados en el mundo actual?